Hoy no vienes a escuchar un mensaje. Hoy vienes a descubrir de qué estás hecho espiritualmente. Hay algo dentro de ti que no nació de la tierra, que no se formó en el tiempo y que no depende de tu cuerpo. Es algo eterno. No es biológico porque no se limita a las células. Esto quiere decir que no es solamente algo corporal, sino es más allá, es algo espiritual. No es algo psicológico porque no se reduce a tu mente. Es espiritual y viene directamente de Dios para ti, iglesia, que nos escuchas. Hoy no estamos entrando a una enseñanza, estamos entrando a una revelación de origen. Hoy no vamos a hablar de lo que eres ahora, vamos a revelar de dónde vienes realmente. Porque hubo un momento antes de la caída, antes del pecado, antes de la corrupción, donde el hombre no era débil, era glorioso, donde no éramos limitados, éramos eternos. Somos eternos si estamos vivos en el Espíritu. No éramos corruptibles, pero hoy este cuerpo a veces no es tan compatible con el Espíritu. Y ese momento está escondido en un acto que muchos leen, pero pocos entendemos: el soplo de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no habló al hombre para darle vida. Dios no decretó desde lejos. Dios se acercó al hombre y le transfirió su esencia directamente. No fue una creación a distancia, fue una impartición directa. No fue solamente una formación, fue una activación divina. Cuando Dios sopló, no dio solamente oxígeno, le impartió esencia, naturaleza, conexión, eternidad. Impartió algo poderoso dentro del hombre. Y aquí está el misterio que sacude toda la teología superficial. El hombre no solo vive por Dios, el hombre vive con algo de Dios dentro de él. Fuiste diseñado para contener lo eterno, pero algo pasó. Ese diseño perfecto, esa compatibilidad divina, esa incorruptibilidad se fracturó. El hombre cayó y lo eterno se cubrió de temporal, lo glorioso de terrenal, y lo incorruptible con corruptible. Pero escucha esto con autoridad: lo que se perdió en el Edén no fue cancelado, fue pospuesto. Y lo que fue pospuesto, Cristo vino a restaurarlo completamente. Hoy no estás escuchando un mensaje, estás siendo confrontado con tu diseño original. Hoy no vas solamente a entender, vas a recordar quién eres realmente. Hoy el Espíritu Santo te dice: te estoy despertando de la identidad terrenal, te estoy recordando tu origen eterno. No eres lo que estás viendo en el espejo,
eres lo que yo soplé dentro de ti. Y después, y si tú puedes recibir esto, después de este día, tu propia manera de percibirte va a cambiar. Tu propia manera de vivir o de operar va a cambiar. Y tu forma de creer en la deidad completa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo va a cambiar. Porque cuando entiendes tu origen, tu destino deja de ser una duda. Este es el episodio número 32 de Verdaderamente Libres, temporada 2. El ADN eterno del espíritu humano. Hoy vamos a despertar, vamos a recordar y vamos a alinearnos a ese diseño del cielo. Y hoy algo dentro de nosotros va a reaccionar. Bienvenidos, porque esto es Verdaderamente Libres, misterios revelados, dimensiones eternas. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterioso escondido, fuego al corazón. Lo que el púlpito no toca se revela en tu oído en este podcast. Vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: en el nombre de Jesús, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hoy vamos a iniciar este episodio, este tiempo de activación, de una manera diferente. Yo le invito a que cierre sus ojos aquí en la iglesia, y usted que está escuchando este audio, cierre sus ojos allí en casa. Deje de hacer lo que está haciendo y dedique este tiempo para recibir y orar juntos en este tiempo. Padre Santo, así como tú, Señor, soplaste en el principio, hoy, Padre, te pido que vuelvas a soplar sobre cada uno de nuestras vidas, papá. Abre nuestro entendimiento espiritual, Padre Santo, y rompe toda ceguera que había estado estacionada por años durante nuestra casa, incluso en nuestra nación, incluso en el mundo. Y quita, Padre Santo, todo velo que tú ya rompiste, Señor, pero que la misma iglesia volvió a cubrirse con él. Que Señor, todo lo que ha estado impidiendo ver nuestro verdadero origen, hoy, Padre Santo, podamos accesar a ellos, Señor. Revela, Padre, lo que está oculto en tu palabra, Señor Jesús, pero más aún, revela lo que está oculto dentro de cada uno de los que nos escuchan en este día, Señor. Que recordemos que no somos solo carne, que recordemos que no solo somos historia, que recordemos que no solo son heridas, sino que son portadores, Padre, de tu aliento. Y hoy, Padre, declaro, proclamo, Señor, profetizo en cada persona que su espíritu se activa, que su identidad se alinea, que su diseño original comienza a despertar. Padre Santo, sopla vida donde aún hay cansancio, sopla luz donde hay confusión, papá. Sopla dirección donde hay pérdida. Y así como en Génesis,
hoy vuelve a ocurrir un principio espiritual. Y hoy declaro que no solo se escucharán, no solamente los que escucharán esta palabra serán levantados, sino aquellos que les compartan esta verdad bíblica serán transformados por tu soplo de vida. Padre Santo, que algo dentro de ellos se levante, que algo dentro de ellos reaccione, que algo dentro de ellos despierte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Exalte al Señor en esta mañana, iglesia. Exáltelo con todo su corazón. Siempre nos han dicho: Dios abre los cielos. Hoy Dios está reventando los cielos para su iglesia, para los que le aman. Todo lo que había estado contenido por miles de años, hoy está desbordándose para los verdaderos hijos de Dios. Vamos a hacer una declaración congregacional. Es importante que usted declare, que usted proclame, diga: no soy solo polvo, soy portador del aliento de Dios. Dentro de mí hay esencia eterna. Mi espíritu tiene ADN espiritual. Hoy despierto a mi diseño original. Hoy despierto a tu diseño, papá. Amén. Aleluya. Para entender esto, tenemos que regresar al diseño original. Génesis 1, 26 al 27. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hoy tú tienes el contexto de quienes dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quienes les dijo Dios? Hoy tú conoces acerca de la sabiduría. Hoy tú conoces acerca de los 7 espíritus de Dios. Esa conversación aparentemente interna de Dios estaba estableciendo una estructura eterna. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y dice: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A ellos los creó a su imagen y semejanza. Ellos en ese momento tenían un cuerpo incorruptible. Había eternidad. Por eso hoy, cuando teológicamente dicen nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no se refiere a ti y a mí. El hombre, el varón y la varona primeros fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenían las características que Jesucristo tuvo después de su resurrección. Y cuando usted y yo seamos llamados a su presencia, este cuerpo corruptible va a ser incorruptible. Así como el del Cristo resucitado será nuestro cuerpo. Y esto es una estructura eterna dentro del Evangelio. Es una verdad no tergiversada. Adán y Eva no fueron creados como tú y como yo, con esta carne. No fueron diseñados en debilidad, ni en enfermedad, ni para deteriorarse. Fueron diseñados en un estado que hoy hemos olvidado. Imagen de Dios, semejanza divina y compatibilidad con la gloria eterna.
Si desglosamos brevemente, dice: a nuestra imagen, habla de la naturaleza espiritual. La palabra imagen implica origen, esencia e identidad eterna. Esto quiere decir que fue creado Adán y Eva con una capacidad única: conocer a Dios, conectarse con Dios y reflejar a Dios. Esto fue restaurado a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero pareciera que la iglesia sigue tomando como base el diseño de el Adán que pecó. No del Cristo resucitado, y mucho menos de la creación original. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando dice la palabra es necesario, habla de cómo funciona el mundo espiritual. Si no hay quien le adore, es como si a su carro eléctrico no le pusiera luz o gasolina a su automóvil. Es necesario, porque Dios es espíritu. Es necesario que en espíritu y en verdad le adoremos. No eres un cuerpo con espíritu, eres un espíritu que habita un cuerpo. Eso es una verdad no biológica, pero sí espiritual. Lo biológico te dice que tú eres un cuerpo que resguardas un espíritu. Pero tú eres ese espíritu que habita un cuerpo. Conforme a nuestra semejanza. No es solamente una apariencia, es una manifestación funcional. Cómo opera, cómo gobierna y cómo se expresa. Y esto implica que tú y yo, si regresamos al diseño original, comprenderemos que representamos reino, gobernamos la creación y manifestamos el carácter de Dios. Avancemos. Salmos 8, versículos 5 y 6. Habla del ser humano. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y es que tú y yo no fuimos hechos solamente para existir. Fuimos creados para gobernar bajo el sistema de Dios. Y tú y yo somos compatibles con la gloria de Dios. Dice que en Génesis 2:25 que estaban Adán y Eva desnudos y se avergonzaban. Antes de que pecaran no había vergüenza, porque no había corrupción en ellos, porque no había pecado, porque estaban cubiertos de gloria. Pero cuando ellos pecaron, les fue quitada la eternidad. Esto quiere decir, se permitió que se enfermaran, que se murieran y que se separaran de Dios. Como la mayoría de los seres humanos hoy permanecen lejos de Dios o sin Dios. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el pecado fue el que le quitó la gloria al hombre.
Significa que antes teníamos gloria permanente. Y la vergüenza es la evidencia de una gloria perdida. La vergüenza es la evidencia de una gloria perdida. Por eso entonces llega la inseguridad. Por eso entonces llegan los celos. Por eso entonces llega la angustia. Porque perdimos gloria. Porque nuestras dudas, nuestra vergüenza y nuestra inseguridad hablan de una gloria perdida. La muerte no era parte del diseño. Vamos a hacer una transición para profundizar en la palabra. Primera de Corintios 15, versículos 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, esta, traeremos también la imagen del celestial. En otras versiones dice: como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. ¿Como cuál quiere ser usted? ¿Quiere ser más terrenal o más celestial? Porque si usted anhela ser más celestial, esta reunión Dios la hizo para usted. Ahora, es muy importante que sepas que no vas a algo desconocido. Vas de regreso a algo que Dios ya había diseñado. Hice esta anotación para compartírtela. La debilidad es consecuencia. La corrupción es resultado. La muerte es intrusión. Sigue de intrusa la muerte. Pero estas tres no son diseño. Vamos a entrar al mapa de diseño original del hombre. El hombre, usted y yo, no fuimos creados para morir. Fuimos creados para permanecer. El cuerpo no fue diseñado para ser cárcel del espíritu. Y eso es lo que está sucediendo tristemente en esta generación. El cuerpo fue diseñado para ser un vínculo con la gloria de Dios. Y el orden original del hombre es el siguiente. Vamos, usted que está tomando nota, haga este mapa. Primero, espíritu conectado. Es el orden espiritual del ser humano. Tener un espíritu conectado. Un espíritu que reciba de Dios
un espíritu que discierna, un espíritu que viva en comunión. Ahora hablemos de un alma alineada. Un alma alineada es algo que piensa y siente y decide. Piensa, siente y decide. O siente, piensa y decide en armonía con el Espíritu Santo. Siente, piensa y decide en armonía con el Espíritu Santo. Y el alma alineada, escuche esto, el alma alineada y el espíritu conectado da como resultado un cuerpo incorruptible. Quiere decir que nuestro cuerpo expresa externamente un diseño eterno, sin muerte, operando en él. Ese es el propósito de Dios para el hombre, de una manera científicamente y espiritualmente comprobada, y teológicamente. El hombre original era un ser en perfecta armonía. No había guerra interna, no había fragmentación. Que si no entiende estos conceptos, regrese a los episodios anteriores. No había lucha entre la carne y el espíritu. No había deseos contrarios al propósito. No había traumas alterando el alma. Y no había corrupción debilitando el cuerpo. Le pregunto y quiero que me responda fuerte: ¿cree que esta lista Dios la quiera en su vida? No, Dios no quiere que haya guerra interna, no quiere que haya fragmentación, no quiere que haya lucha entre su carne con el espíritu. No quiere que usted esté deseando cosas contrarias al propósito de Dios. Dios quiere que se apliquen estas verdades en su vida y en mi vida. Esto fue introducción para comprender lo denso. Punto 1. El cuerpo fue formado, pero el espíritu fue impartido. Otra vez, el cuerpo Dios lo formó, pero nos impartió de su espíritu. El cuerpo viene del polvo, pero el espíritu viene de Dios. Esto significa que hay dos dimensiones en nosotros. Pausa antes de que se brinque este audio. Sí, usted tiene la razón. Somos hechos cuerpo, alma y espíritu. Pero el alma, que está en las emociones, es parte del cuerpo. Si no hubiera cuerpo, no hubiera un cerebro para alojar el alma y se procesaran las emociones en el cerebro. Entonces el alma y el cuerpo son biológicamente comprobables. Por eso hablamos de dos dimensiones en nosotros. Sí, somos cuerpo, alma y espíritu, pero del polvo fue hecho el alma y el cuerpo, y el espíritu
fue una impartición directa de Dios. Una dimensión es la que envejece. ¿Qué envejece? El cuerpo. Las rodillas nos envejecen. La columna nos envejece. El alma nos envejece. Si usted se lo permite. Si usted le permite al alma que envejezca, lo va a hacer. ¿Y cómo va a envejecer el alma? Cuando se llena de resentimientos y rencores. El espíritu triste seca los huesos, dice la Escritura. Alguien que vive triste, deprimido, cabizbajo, meditabundo, con la percepción de que está solo y que nadie lo quiere, es alguien que está castigando la eternidad. Es alguien que está limitando la gloria de Dios en su vida. Porque si sabemos nuestro origen, sabemos lo que nos está dañando, lo que nos está desgastando. Todo lo que desgasta envejece. Pero el espíritu es diferente. Por eso usted puede ver un ancianito lleno de vida y de gozo de Dios. Por eso a veces usted puede ver a alguien en silla de ruedas con el gozo y la gloria de Dios. Por eso a veces usted puede ver a alguien que no tiene una pierna o que no tiene un ojo, lleno del poder de Dios, porque han desarrollado el someter el alma dentro de su cuerpo. Y cuando se somete el alma ahí en el cuerpo y no se deja que lo contamine a través del espíritu, el espíritu toma una mayor fuerza. Y la otra dimensión, su espíritu no pertenece al tiempo. Por eso Eclesiastés 12:7 dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra y vuelve como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso quiere decir que tu cuerpo es el traje del espíritu. Y voy a decir yo primero aus. Por eso dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, porque es lo que viste al espíritu. Pero el espíritu es el origen. Tu cuerpo puede estar débil, pero tu espíritu sigue conectado con la fuente eterna. El cuerpo fue diseñado como un vehículo, pero el espíritu fue diseñado como una fuente interna de vida. Anote lo siguiente: mi cuerpo expresa. El espíritu origina. El cuerpo expresa, el espíritu origina. Ahora, ¿qué es lo que va a expresar el cuerpo? El cuerpo va a expresar lo que el alma le pide que exprese si no tienes una conexión con Dios. Nuestra boca y lo que decimos y lo que hablamos va a ser un catálogo de rencores, de dolor. Pero si vamos al origen, si dejamos
que el cuerpo hable lo que el espíritu dice, entonces lo que se desata es una atmósfera espiritual a donde hoy te estamos invitando a entrar. Tenemos dos verdades bíblicas que se le había arrebatado una tercera. Primero, cuando Cristo viene a tu vida, perdona pecados. Eso es una verdad. Cuando Cristo viene a tu vida, cambia tu conducta si lo dejas. Porque Él la quiere cambiar. Pero que nosotros queramos dejar lo que sabemos que tenemos que dejar, ahí es donde tambaleamos. Y la tercera verdad es que Cristo vino a reactivar la dimensión eterna dentro de ti y dentro de mí. Entonces nos han predicado un Cristo resucitado que perdona pecados, que quita culpas, que cambia de conducta. Pero hoy quiero agregar a esa estructura que tú tienes en tu mente y en tu corazón, que Cristo vino a reactivar la dimensión eterna dentro de ti. Por eso muchos no hemos podido crecer, por eso muchos no hemos podido avanzar, por eso muchos nos hemos quedado estancados, por eso muchos han sido estorbo para que el evangelio siga desarrollándose. Porque no podíamos comprender, entender o aceptar que Cristo vino a reactivar esa dimensión eterna dentro de nosotros. Por eso te dice: vine y toqué la puerta para que me abras y me invites a entrar en ti. Por eso en las últimas predicaciones yo te he hablado de la fragmentación. Hemos tenido un evangelio fragmentado. Te invito, Cristo, a mi corazón solamente. Te invito, Cristo, para que me ayudes a no tener tantos problemas. Te invito, Cristo, a que me ayudes cambiando a mi esposo o a mi esposa. Te invito, Cristo, a que obres en la iglesia, en mi iglesia. Pero cuando le hemos dicho: Señor Jesús, a ti que me has sentado juntamente contigo, esa sangre tuya que fue derramada y que hoy corre en mis torrentes sanguíneos espirituales, reactiva, Señor, la dimensión eterna entera dentro de mí. Y ahora vas a poder comprender este otro versículo, Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esas son las dos dimensiones de las que estoy hablando a ti, a la iglesia, y bajando esta verdad bíblica. Sí, somos espíritu, alma y cuerpo, pero cuando entras en el contexto espiritual hay carne y espíritu. Punto 2: el soplo de Dios es identidad, no solo vida. Job 32:8: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Ciertamente espíritu hay en el hombre, Espíritu Santo hay en el hombre, e inspiración, dice en esta versión del Omnipotente, los hace que entiendan. Es que mi hijo no entiende, no sé qué tiene en la cabeza. Es que yo leo la Biblia y no entiendo. Le explico a mi hijo y no entiende. Y si nos analizamos, hay mucho que no entendemos. ¿Y qué es lo que sucede? Seguimos teniendo al Espíritu Santo fragmentado solo en la parte que nos conviene o hemos decidido recibir en nosotros. Entra aquí, Espíritu Santo, para que me vaya bien, para ser próspero, para que no tengamos problemas en casa, para no enfermarnos. Pero no entres en quitarme una relación o que yo te tenga que dedicar más tiempo, porque pues es que ahí sí yo lo pensaría. Es que mira, Señor, cuando a mí me vaya bien y que me paguen más en el trabajo, entonces te voy a servir. Seguimos fragmentando y engañando, pensando que el alma puede engañar o negociar con el espíritu. Al espíritu no se le engaña, y el cuerpo solo va a reaccionar de acuerdo a lo que tú dejaste que aumentara, espíritu o emociones. El soplo de Dios no solo te dio vida, te dio una identidad eterna. Sin ese soplo eres solo biológico. Con ese soplo eres eterno. Y este versículo que está hablando, este versículo no está hablando solamente de inteligencia. Está revelando el código interno del ser humano. No dice la mente le hace entender, no dice el conocimiento la hace entender, dice el soplo del Omnipotente. ¿Por qué? Porque el soplo del Omnipotente es el que trae el espíritu de inteligencia, es el que trae el espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de temor del Señor. Y nos dice: pídeme sabiduría y te la daré. Pero lo dejamos solamente en palabras. Pídeme, pido, Señor, dame sabiduría. Y queda en un entorno mental, emocional y biológico. Cuando el espíritu de sabiduría se avive dentro de tu espíritu, realmente la estructura eterna va a cobrar vida de Cristo, espíritu de Cristo en nosotros, el espíritu de verdad, de la verdad que habla la Biblia. Esto quiere decir que el entendimiento verdadero del hombre no viene del cerebro, ni de su educación, ni de su experiencia. Viene del ADN espiritual impartido por Dios. ¿Qué contiene ese ADN espiritual? Guardé silencio porque es muy probable que haya una segunda parte de este episodio. ¿Qué contiene el ADN espiritual? Capacidad de conocer a Dios,
sensibilidad espiritual, discernimiento, conciencia eterna. Estás consciente que eres eterno, aunque vives en un cuerpo corruptible. Va a suceder algo sobrenatural porque la palabra lo dice. Y tengo una conexión con lo invisible. Si no tuviera el Espíritu de Dios, no tuviera una conexión con lo invisible. El soplo activa el entendimiento. Por eso la serpiente los engañó y les dijo: para que seas como Dios, para que sepas lo bueno y lo malo. De todas formas, Dios lo iba a compartir con ellos. Pero en ese momento Dios ya les había dado entendimiento. No malicia, no maldad. Ellos tenían algo más grande que conocer el bien y el mal. Ellos tenían el soplo del Omnipotente. Ellos tenían los 7 espíritus de Dios operando en ellos. Tenían la misma autoridad de Dios. Los hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso fueron engañados y les corrompieron su ADN, que para eso va a haber una tercera temporada, para entender ya cosas genéticas. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y sí, es una verdad, pero no lo conocíamos desde este contexto. Por eso a veces podemos oír pero no entendemos, leemos pero no discernimos, sabemos pero no nos fue revelado. Pero cuando el soplo se activa, lo invisible se vuelve claro, lo espiritual se vuelve entendible y lo eterno se vuelve real. Y punto 3, ADN espiritual divino. Nuevamente la conexión de Adán y el postrer Adán. Primera de Corintios 15:45 dice: en el nombre de Jesús fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ya entendió cómo lo llama ahora? Alma viviente. Alma con cuerpo. Y el postrer Adán es espíritu con cuerpo. No es de que Dios haya permitido que tantas cosas malas pasaran. Dios tenía un diseño original. Dios ya había pensado en nosotros. Y dentro de este proceso era necesario hacer una modificación genética espiritual. Es una transición. Por eso el espacio-tiempo es una transición entre eternidad pasada y eternidad futura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevamente creados. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. Por eso Dios habla de regeneración. Adán recibió vida, pero Cristo activa vida. Adán fue diseñado,
Pero Cristo restauró el diseño. Adán fue formado, pero Cristo recrea desde adentro. En Cristo tu ADN espiritual no es reparado, es reactivado y alineado al diseño original. Siendo muy cuidadosos de la teología actual, ¿qué es el ADN espiritual? Vamos a combinar revelación y ciencia, comprobado para poderlo entender. El ADN físico está en tus células. Eso define tu cuerpo, tus características y tus procesos biológicos. Pero hay algo más profundo. El ADN espiritual es el diseño interno que conecta tu ser con Dios. La ciencia reconoce que tu cerebro procesa información. Ahora volteé para acá. ¿Qué información? Tu cerebro procesa información. Pregúntate, ¿qué información? La del ADN, la del genoma, pero el cuerpo, ¿cómo la entiende? Si no hay soplo de Dios, no hay entendimiento. Así de sencillo. El sistema nervioso transmite señales. ¿Cómo entiende el sistema nervioso lo que va a hacer? Si no hay soplo de vida, si no hay espíritu, no hay entendimiento. No puede reaccionar el sistema nervioso si la información no se procesa. ¿Qué información? La que el espíritu hace que puedas comprender. De todas formas, el espíritu tiene el control del cuerpo. Hay una parte involuntaria, así como cuando respiras y parpadeas, así el espíritu tiene el control de una parte que ni el enemigo puede tocar. El corazón tiene actividad eléctrica y neuronal. Eso está comprobado científicamente. Hay neuronas en el corazón. Por eso, hijo mío, guarda tu corazón. Porque esas neuronas que hay en el corazón y hay en el cerebro pueden chocar y evitar que el Espíritu de Dios vivifique dentro de ti. Por eso hay fuego, pero no está avivado. Y el cuerpo tiene campos bioeléctricos. Que eso sí viene en los libros de medicina, pero no lo pueden entender. Aunque hay soplo de vida, hay cosas codificadas solo para hijos. Y aunque lo lean y lo vean, no lo van a poder entender. Incluso hay personas que no llegaron a esta parte de la predicación aún estando en internet. Incluso a algunos de nosotros esta parte para dentro de 4 días se les va a olvidar. Pero hay otros que Dios está llamando. Pero la ciencia no puede medir directamente la conciencia espiritual, ni el discernimiento de lo eterno, ni la conexión con Dios.
Lo que sí está comprobado científicamente es que en Estados Unidos han conectado cosas en el cerebro, y cuando las personas tienen una oración, una conexión con Dios, partes del cerebro que no funcionan se activan, porque hay soplo divino y porque a través del Espíritu Santo hay entendimiento, porque entonces la ciencia tiene un límite para poder percibir lo que es del Espíritu. ¿Dónde opera el ADN espiritual en tu cuerpo? El ADN espiritual sí está en el cerebro, no está fragmentado. Hay una parte ahí. ¿Por qué? Porque procesa pensamientos, interpreta señales y recibe estímulos. El cerebro no genera lo espiritual, pero lo traduce. Es como un traductor. Dios te habla, pero ese lenguaje tiene que pasar por el cerebro para que podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Interpreta señales, recibe estímulos. 2, el corazón es la percepción. La ciencia ha descubierto que el corazón tiene neuronas propias, genera campos electromagnéticos e influye en emociones y decisiones. Por eso hay que tener cuidado. Pero médicamente, científicamente, si hay una taquicardia muy fuerte, levantas a la persona las piernas a la mitad y va a bajar. Si se pierde una secuencia del corazón, abrazas a una persona. Y podemos decir lo que dice la gente: el cuerpo es muy sabio. Fíjese cómo tontamente, constantemente le retiramos la gloria a Dios. Es que el cuerpo es muy sabio. Es bien sencillo, el cuerpo no es sabio. El soplo de vida que está en usted tiene entendimiento y hace que el cuerpo funcione. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermanas de la oración, mujeres que me escuchan, presten mucha atención a esto. El corazón es un puente entre lo físico y lo espiritual. Cuando una mujer como tú se acerca contigo y te dice: es que mi esposo no lo aguanto, y es que le huelen los pies, y tú le dices: fíjate que al mío también, yo batallé también igual que tú. Esa conexión de ese puente lo estás destruyendo. ¿Qué pasa cuando tu corazón está ejercitado por el Espíritu y escuchas algo como eso? Y lo que tú respondes es realmente entendimiento del Espíritu. Se va a despertar en ese lugar un fluir del Espíritu. No es solo con la mente, no es solo con el corazón, es dejando que el soplo del Espíritu controle la mente y el corazón. Porque ahí no hay margen de error. El ADN espiritual no está en un órgano físico, no está en la sangre, no está en las neuronas, está en el espíritu del hombre.
Proverbios 20:27, póngalo en su refrigerador, en su carro. Pero recuerde esta porción que tiene una mayor profundidad de lo que hoy le voy a transmitir. Lámpara de Jehová. ¿Qué dije? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es algo tan profundo, tan hermoso, tan alto, tan sublime. El espíritu que Dios sopló en ti y en mí, dice la escritura que es lámpara de Jehová. El espíritu es como el núcleo central. Ahí está la conexión con Dios, ahí está la identidad eterna, ahí está el código divino. Primera de Corintios 2:10, el espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Aún lo más profundo de Dios. Vamos a cerrar este tiempo de la siguiente manera. ADN espiritual nos lleva a un punto. Y el genoma espiritual nos lleva a otro punto. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Todos los niños y adolescentes, vénganse corriendo aquí al altar y siéntense aquí. Todos aquí sentados al frente. Todos así como chinitos. Eso, todos sentados. Los que quieran orar, oran, pero vamos a sentarnos al frente. Siéntense. No de una manera religiosa, sino para escuchar, entender. Para escuchar, recibir y entender. Así es de que póngase cómodo. Es más, si te quieres recostar ahí, recuéstate. Estoy hablando en serio. Sí. Quiero que hoy los adultos vean qué es, a qué se refiere Dios a que seamos como niños. ¿Qué? Ustedes van a escoger cómo quieren escuchar lo que Dios les quiere decir. Sentados, en descanso, orando, como tú elijas. Vamos a hablar del ADN físico. Unos de ustedes ya lo escucharon en la escuela y otros lo van a escuchar en la secundaria o en la preparatoria. Pero cuando ustedes vayan ya van a saber qué es. El ADN es una molécula dentro de tus células. ¿Okay? Una célula es muy pequeñita y dentro de esa molécula muy pequeñita hay una molécula. Ahí hay instrucciones biológicas. ¿Okay? Como cuando tienes una memoria USB que le cabe mucha información, ¿verdad? Que dices, ¿cómo le caben tantos libros a una USB? Bueno, así en una molécula hay mucha información. Información genética. Ahí viene, define cómo se va a formar tu cuerpo. Ahí determina las funciones de tus células. Ahí se controla tu crecimiento. ¿Cuántos hay chaparros que quieren crecer? ¿Qué? Ahí se repara. ¿Cuántos están medio viscos y quieren que se enderecen los ojos? Bueno, eso también ahí sucede. En ese ADN tenemos una parte de mamá y una parte de papá. Lo bueno y lo malo.
Por eso cuando llegues a cierta edad, tu cuerpo o tu biología dice que eso que no te gusta de ya ponte el suéter, porque si no te pones el suéter, bueno, va a llegar un momento donde tú a tus niños vas a decir ponte el suéter, porque si el suéter, porque ya lo traes en tu genética. Pero el Espíritu Santo puede transformar eso, puede romper esas estructuras. Alguien trae un suéter que me preste. Corre, corre, corre. Aquí se puede romper la historia y que tú seas una mamá que comprende la función a la cual Dios le llamó de ser madre. Y te va a ver salir, te va a decir: espérate, hija, espérate. No te salgas sin cubrirte. Dios te bendiga. ¿Me entendieron, adultos? El ADN dice el color de tus ojos, cómo van a estar tus huesos, tu metabolismo, si vas a ser de ay, amá, o vas a ser de ¿a dónde hay que ir, amá? Ahí viene en el ADN. Dios quiere limpiar, reestructurar su ADN hoy. Pero voltea para allá, también el de ellos. El ADN físico le dice a tu cuerpo cómo ser. Pero ahora vamos a entender el genoma. Que voy a pedirte, Sandy, si refuerzan esto la siguiente semana con los niños. El genoma es el conjunto completo del ADN. Todo el archivo de información genética. Todo el archivo. Ahí no viene nada más lo de tu mamá y de tu papá, ¿verdad? Ahí puede venir hasta lo de tu tatarabuela o más allá. Es más, ahí científicamente está comprobado que han hecho investigaciones y saben que hay personas en México que realmente sus raíces son africanas o son de no sé dónde a través del genoma. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Todos los genes, las instrucciones, el potencial biológico. Atención, niños, no todos los genes se activan al mismo tiempo. Algunos se activan en procesos, ambientes, etapas. El genoma no dice lo que eres, dice lo que puedes llegar a ser biológicamente. Eso quiere decir que hay un genoma espiritual que ya está resguardando hasta dónde vas a desarrollar el poder del Espíritu Santo en ti. Que seas una generación que no está esperando o anhelando tener una posición en una iglesia, sino que seas una generación que sabe que el Espíritu Santo los va a usar más allá de las sanidades y la liberación. Milagros, señales, prodigios, sin vestirnos de esa unción, porque la unción fluye, sin decir esto sucede porque yo me meto con Dios, sino decir es el soplo de vida que Dios puso en mí. Y un día recibí esta palabra y esa impartición del Espíritu Santo logró tocar una generación. Así como el
En lo natural existe el ADN, código básico, genoma, un mapa completo. En lo espiritual también podemos entender algo similar. El ADN espiritual es la esencia divina impartida. Y el genoma espiritual es el diseño completo del propósito de Dios en ti. Por eso a nosotros Dios nos está hablando más allá de ADN. El ADN es un código básico que te ayuda a comprender la esencia divina impartida, lo que Dios me entregó. Pero el genoma es un mapa completo que me da el diseño completo del propósito de Dios en mí. Piensa más allá de lo que has pensado. Sueña más allá de lo que has soñado. No te limites con lo que tus padres lograron, porque puede ser tan pequeño, aunque se vea muy grande, puede ser tan pequeño para lo que Dios ya predestinó para ti, para tu generación. ¿Dónde le sopló vida el Espíritu? En la nariz. Respire profundo con su nariz. Como dicen, inhale. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, deje que ese soplo de vida entre en usted. Dios te dio un código interno y un diseño completo. Eso es lo que Dios está impartiendo en esta generación. Y en algún momento se va a activar y desarrollar. Porque los procesos de epigenética van a desbordar esta generación. Lo que Dios impartió cuando sopló es ADN espiritual. Es la esencia divina en tu espíritu. Es tu conexión con lo eterno. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahora quiero que volteen completamente para allá. Extiendan su mano derecha, apuntando a su mamá, a su papá, a la hermana que conocen, a la iglesia. Y digan bien fuerte: el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo de Dios los hace que entiendan y los lleva a un cumplimiento epigenético de genoma y de ADN. Amén. Ahora inclinen su rostro los niños, y los adultos extiendan su mano derecha hacia los niños y digan bien fuerte: el soplo del Omnipotente les hace que entiendan, que resguarden este tesoro, que el Espíritu los lleve a donde su genética espiritual Dios ya ha diseñado. Señor Jesús, esa impartición que tienes para nosotros hoy, la recibimos con temor, con temblor, con reverencia y con gratitud. Amén. Denle una ofrenda de alabanza al Señor. Hermanos que están aquí en la iglesia y amigos que nos escuchan, este
Este es el episodio introducción de lo que Dios quiere hacer con una nueva generación. De lo que Dios hoy comenzó a hacer. Es un llamado para ti que nos escuchas. El soplo del Omnipotente hoy te hace que entiendas. Hoy el soplo del Omnipotente te hace que sueltes lo que tenías abrazado y te mantenía ciclado. Hoy el soplo del Omnipotente te está levantando para que puedas caminar y en el proceso de tu avance recibir la impartición y la activación de lo que irá avanzando en tu intelecto a través del Espíritu, en tu alma a través del Espíritu y en tu cuerpo a través del Espíritu. Que Dios te bendiga y te esperamos en la siguiente transmisión del podcast. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast.